La gente cree que lo peor que puedes perder en un hospital es la salud. Están equivocados. A veces pierdes a las personas que pensabas que iban a protegerte. Pero antes de contarte lo que me pasó, quiero hacerte una pregunta. Imagina que despiertas después de una cirugía mayor. Te arde un costado del cuerpo. Apenas puedes respirar. No recuerdas haber firmado ningún consentimiento. Entonces escuchas a tu propia madre riéndose afuera de la habitación mientras alguien dice: «Funcionó». ¿Cuál sería tu primer pensamiento? ¿Que hubo un error? ¿O que las personas en las que más confiabas habían planeado todo desde el principio? Dímelo con toda sinceridad en los comentarios. Porque si yo no lo hubiera vivido en carne propia, también habría dicho que esta historia era imposible. Me llamo Emily Harper. Tenía 28 años. Y la mañana en que abrí los ojos en aquella cama de hospital, no tenía la menor idea de que mi familia ya me había robado mucho más que mi futuro. Lo primero que noté no fue el dolor. Fue el silencio. No había flores. No había globos. No había visitas. Solo el pitido constante del monitor cardíaco y el tenue olor a desinfectante. Intenté incorporarme. Un dolor agudo atravesó mi costado derecho. Solté un jadeo. Una enfermera corrió hacia mí. Con cuidado. Apenas acabas de despertar. Sentía la garganta completamente seca. ¿Qué pasó? Ella sonrió con cortesía. El doctor le explicará todo. Esa respuesta hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. Los doctores solo dicen eso cuando la explicación es complicada o terrible. Unos minutos después, un cirujano entró a mi habitación con una tableta en la mano. Se presentó y me preguntó cómo me sentía. Bajé la mirada hacia el grueso vendaje que cubría mi abdomen. ¿Por qué estoy abierta de aquí? Él dejó de escribir. ¿No lo recuerda? Negué con la cabeza. Lo último que recordaba era que iba manejando de regreso del trabajo durante una tormenta eléctrica. Después de eso, nada. El cirujano frunció el ceño, claramente confundido. Su padre nos dijo que usted entendía el procedimiento. ¿Mi papá? Él asintió. Firmó toda la documentación de ingreso cuando usted llegó inconsciente. Fruncí el ceño. ¿Inconsciente? La trajeron después de un accidente automovilístico bastante grave. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. ¿Un accidente? Volvió a asentir. Sufrió lesiones internas. Lentamente llevé la mano al vendaje otra vez. Entonces, ¿qué cirugía me hicieron? La habitación quedó extrañamente en silencio. El cirujano miró el expediente y luego volvió a verme. Se le practicó una cirugía de emergencia. Hizo una breve pausa. Y un procedimiento de donación de riñón. Todo el sonido a mi alrededor desapareció. Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Me miró sorprendido. Usted donó uno de sus riñones. Me quedé paralizada. No. Él frunció el ceño. Nuestros registros indican que usted dio su consentimiento. Negué con firmeza. Yo nunca autoricé eso. La expresión del cirujano cambió al instante. ¿Cómo dice? Jamás acepté donar mi riñón a nadie. Volvió a revisar la tableta y luego me miró otra vez. Su padre nos aseguró que usted ya había firmado toda la documentación. Sentí que el pulso se me aceleraba. Tiene que haber un error. Antes de que alguno de los dos pudiera decir otra palabra, la puerta de la habitación se abrió. Entró mi papá. Sonreía. Pero no era la sonrisa de un padre aliviado porque su hija hubiera despertado. Era la sonrisa de alguien convencido de que todo había salido exactamente como lo había planeado. «Ya despertaste». Lo miré fijamente. ¿Qué quisieron decir con eso de que doné mi riñón? No respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hasta el pie de mi cama y cruzó los brazos. «Salvaste a la familia de tu hermano». ¿Mi hermano? Asintió. Su esposa necesitaba un trasplante. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo nunca acepté eso. Mi papá se encogió de hombros. No era necesario. La habitación quedó completamente en silencio. El cirujano giró lentamente hacia él. ¿Cómo que no era necesario? Mi padre respondió con la misma tranquilidad con la que alguien habla del clima. Ella habría dicho que no. Hizo una breve pausa. Así que tomé la decisión por ella. Lo miré sin poder creerlo. ¿Usted tomó la decisión? Asintió una sola vez. Por el bien de la familia. Sentí que me faltaba el aire. El rostro del cirujano se puso pálido. Me miró a mí, luego a mi padre, y dijo en voz baja.
Señor Harper, necesito hablar con usted afuera. Mi padre sonrió. Claro. Cuando ambos salieron al pasillo, la puerta no alcanzó a cerrarse por completo. A través de la pequeña rendija escuché que levantaban la voz. El cirujano sonaba completamente impactado. Me dijeron que ella había dado un consentimiento informado. Mi padre respondió con absoluta calma. Tarde o temprano habría aceptado. Entonces escuché otra voz. Era mi mamá. Se rió. No era una risa nerviosa. No era una risa incómoda. Simplemente, se rió. Y después dijo la frase que partió mi vida en dos. Después de todo, solo era una pieza de repuesto para él. Cerré los ojos. Durante años me pregunté por qué mis padres siempre trataban a mi hermano mayor como si él fuera mucho más importante que yo. Acostada en aquella cama de hospital, por fin encontré la respuesta. Para ellos, yo nunca había sido su hija. Solo era algo útil que podían conservar hasta que alguien necesitara una parte de mi cuerpo. Ya verás cómo le haces. Bajé la mirada. Debajo del borde del vendaje ya empezaba a extenderse una pequeña mancha roja. Acaban de operarme. Ahora solo tienes un riñón. Necesitas descansar. Miró su reloj. El camión pasa en unos 10 minutos. Durante unos segundos me quedé sin palabras. Entonces la camioneta de mi mamá entró al estacionamiento y se detuvo junto a nosotros. Bajó la ventana del lado del copiloto. En el asiento trasero iba mi cuñada, Melissa. Se veía sana, sonreía y sostenía un ramo de flores que alguien le había regalado después del trasplante. Cuando me vio, su sonrisa desapareció. Movió los labios en silencio y dijo 2 palabras. Lo siento. Antes de que pudiera responderle, mi mamá soltó una carcajada. No hagas tanto drama. La miré fijamente. ¿Me están echando de la casa? Se encogió de hombros. Necesitamos la recámara de abajo para que Melissa se recupere. No podía creer lo que estaba escuchando. A mí también me acaban de operar. Mi mamá sonrió con frialdad. Ella sí importa. Mi papá abrió la cajuela, lanzó mi mochila sobre la banqueta junto a mí y después se subió al asiento del conductor. El motor arrancó. Di un paso, soportando el dolor, hacia la camioneta. Papá. Me miró por la ventana abierta. ¿Qué? Ni siquiera tengo las llaves de mi departamento. Ni siquiera parpadeó. Ya no tienes departamento. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué? Debías 2 semanas de renta. Hablé con tu casero. Ya te desalojaron. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No tenías ningún derecho. Me interrumpió. Yo pagaba el contrato de renta. La camioneta arrancó. Ninguno de los dos volteó a verme. Me quedé sola al borde de la calle con una mochila, puntos de cirugía recién hechos, un solo riñón, y ningún lugar a donde ir. Antes de contarte lo que pasó después, quiero preguntarte algo. Si estuvieras parado en esa banqueta, todavía con el brazalete del hospital en la muñeca, viendo cómo tus propios padres se alejan dejándote atrás, ¿a quién llamarías primero? ¿A un amigo? ¿A la policía? ¿O a nadie, porque ya no sabrías en quién confiar? Cuéntamelo en los comentarios. Porque la decisión que yo tomé cambió mi vida para siempre. Metí la mano en la mochila para sacar mi celular. La batería estaba a punto de apagarse. Tenía 3 llamadas perdidas. Todas eran de mi trabajo. También había un buzón de voz. Lo reproduje. Emily, habla Karen, del Departamento de Recursos Humanos. Recibimos documentación indicando que renunciaste voluntariamente debido a limitaciones médicas permanentes. Si eso no es cierto, comunícate con nosotros de inmediato. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Yo jamás había renunciado. Alguien lo había hecho por mí. Entonces apareció otra notificación. Un correo electrónico. Asunto. *autorización completada. Lo abrí con las manos temblando. No era del hospital. Era de mi banco. Mientras yo estaba inconsciente, alguien había entrado a mi cuenta bancaria en línea. Mi cuenta de ahorros de emergencia, la que había tardado 6 años en construir, estaba completamente vacía. El comprobante de la transferencia mostraba el nombre del titular de la cuenta receptora. *Daniel Harper. Mi hermano. Levanté la vista del teléfono justo cuando escuché una voz conocida. ¿Emily? Giré lentamente. Cerca de la entrada del hospital estaba alguien a quien no veía desde hacía casi 3 años. Era Rachel,
mi antigua compañera de cuarto de la universidad. Bastó con que me viera con la bata del hospital, el vendaje recién puesto y la sangre comenzando a atravesar la tela para entender que algo muy malo había pasado. Después miró la calle vacía por donde mis padres acababan de irse. No hizo una sola pregunta. Simplemente caminó hacia mí, recogió mi mochila, pasó un brazo alrededor de mis hombros para evitar que me desplomara y dijo en voz baja: «¿Te vienes conmigo?». Por primera vez desde que desperté, alguien me trató como a una persona. No como a una pieza de repuesto. Pasó otra página. Varios documentos de consentimiento fueron firmados después de que usted ya había perdido el conocimiento. Pasó otra más. La nota de admisión donde se indicaba que la paciente intentó oponerse nunca fue enviada al equipo quirúrgico. Luego otra. Los documentos de autorización financiera utilizados para acceder a sus cuentas también eran fraudulentos. Me quedé completamente en silencio. Entonces llegó la frase que había esperado escuchar durante meses. «Señorita Harper, usted nunca fue una donadora voluntaria». Por un instante me faltó el aire. No porque estuviera sorprendida, sino porque, por fin, alguien me había creído. El hospital remitió inmediatamente todo el caso a las autoridades estatales. No porque yo lo exigiera, sino porque estaban obligados por ley. Una semana después, la verdad llegó hasta Melissa, la esposa de mi hermano. Ella me pidió que nos viéramos. Entró a la cafetería con una pequeña bolsa de regalo en las manos. Se veía agotada. Yo no sabía nada. Le creí. Dejó la bolsa sobre la mesa. Dentro estaba la carta de agradecimiento que había escrito mientras se recuperaba del trasplante. La observó durante un largo momento. «Escribí esta carta creyendo que tú habías salvado mi vida». Lentamente la rompió en dos. «No puedo agradecerle a alguien por algo que le fue robado». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Ayer presenté la demanda de divorcio». La miré. «No tienes que darme explicaciones». «No». Negó con la cabeza. «Vine porque quería que esto lo escucharas de mí». Hizo una pausa antes de continuar. «Voy a pasar el resto de mi vida agradecida por el órgano que recibí. Pero no voy a pasar un solo día más protegiendo a las personas que te lo arrebataron». Se puso de pie. «Lamento mucho que te hayan tratado como si no fueras un ser humano». Después se marchó. Meses más tarde, los investigadores terminaron su trabajo. Y no solo descubrieron documentos médicos falsificados. También encontraron documentos bancarios falsos, reclamaciones fraudulentas al seguro y robo de identidad. Todos los atajos que mi padre había tomado durante años terminaron alcanzándolo. El hombre que siempre me llamó su pieza de repuesto pasó toda su vida intentando convencer a los demás de que él era el hombre honorable. Ahora cada mentira llevaba su propia firma. El momento más difícil llegó cuando menos lo esperaba. No fue cuando terminó la investigación. No fue cuando recibí la indemnización. Ni siquiera cuando compré una pequeña casa con el dinero que había ganado reconstruyendo mi vida. Ocurrió 6 meses después. Recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía familiar. La última que nos habíamos tomado todos juntos. Sobre mi rostro alguien había escrito una sola frase: «Tú destruiste a esta familia». Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Luego la volteé. En la parte de atrás, con la letra de mi padre, había otra pregunta. ¿Valió la pena? Sonreí. No porque lo odiara, sino porque, por primera vez, estaba haciendo la pregunta equivocada. Tomé un bolígrafo y escribí 5 palabras debajo de las suyas. «Tú la destruiste tú solo». Volví a guardar la fotografía en el sobre. No añadí ninguna nota. No escribí mi dirección. Y nunca más volví a mirar atrás. La gente cree que la venganza consiste en ver sufrir a quien te hizo daño. Están equivocados. La verdadera venganza es asegurarte de que la persona que te trató como si fueras desechable nunca vuelva a decidir cuánto vales. Mi padre me quitó un riñón. Me quitó mis ahorros. Me quitó mi hogar. Incluso intentó quitarme el futuro. Pero hubo algo que jamás pudo arrebatarme. Mi nombre. Y hoy, cuando la gente lo escucha, no piensa en el hombre que le robó a su propia hija. Piensa en la mujer que logró sobrevivirle. Ese fue el único final que él jamás vio venir. Exactamente un año después de despertar con un solo riñón, volví a estar frente al mismo hospital. Pero esta vez no era una paciente. Era la conferencista principal del nuevo programa de derechos de los pacientes que el hospital había creado después de la investigación.
El mismo hospital que una vez creyó las mentiras de mi padre había cambiado por completo sus protocolos de consentimiento en casos de emergencia gracias a mi caso. A partir de entonces, todo paciente inconsciente tendría asignado un defensor independiente antes de que pudiera tomarse cualquier decisión que no fuera estrictamente urgente. El administrador del hospital se acercó a mí y dijo en voz baja: Su caso cambió la manera en que protegemos a nuestros pacientes. Por primera vez en un año, de todo aquel dolor había nacido algo bueno. Mientras caminaba hacia mi automóvil, sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero contesté. Una voz débil habló del otro lado. Emily. Era mi padre. No escuchaba su voz desde que terminó la investigación. Sonaba envejecido. Derrotado. Necesito tu ayuda. No respondí. Continuó hablando. Lo perdí todo, la casa, mis ahorros, mi negocio. Tu hermano ya ni siquiera responde mis llamadas. Me apoyé contra el coche mientras seguía escuchándolo. Cometí errores. Ahora lo entiendo. Solo necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Durante años, esas palabras me habrían destrozado. Ya no. Con toda tranquilidad le pregunté. ¿Recuerdas lo que me dijiste afuera del hospital? Silencio. No. Me dejaste desangrándome en la banqueta. Me miraste a los ojos y dijiste, ya verás cómo le haces. Hubo otro largo silencio. Podía escucharlo llorar. Me equivoqué. Por favor, soy tu padre. Cerré los ojos. Y respondí con la voz más tranquila que había usado en toda mi vida. Sin gritar. Sin enojo. Solo una palabra. La misma palabra que nunca me permitieron decir cuando era niña. No. Colgué. Bloqueé el número. Y seguí caminando. 2 semanas después, Rachel vino a cenar a mi casa con un periódico en la mano. Lo dejó sobre la mesa de la cocina. En una pequeña nota, al pie de la primera plana, decía: Exempresario es sentenciado tras investigación por fraude relacionado con consentimiento médico no autorizado y fraude financiero. No había fotografía. No había titulares escandalosos. Solo hechos. Exactamente como debe contarse la verdad. Rachel sonrió. ¿Qué se siente? Miré por la ventana. Unos niños andaban en bicicleta por el vecindario. Personas que nunca había visto paseaban a sus perros y me saludaban al pasar. Por primera vez. Ese lugar se sentía como un verdadero hogar. Sonreí. Se siente tranquilo. Rachel soltó una risa. ¿Eso es todo? Asentí. Toda mi vida fue un caos. Por fin encontré la paz. Esa noche abrí una pequeña caja de madera que tenía sobre un estante. Dentro estaban los últimos recuerdos de la familia que había dejado atrás. La llave de mi antigua casa. La pulsera del hospital. El estado de cuenta donde aparecía mi cuenta bancaria completamente vacía. Y una fotografía de mis padres conmigo cuando tenía 8 años. Miré a esa pequeña niña sonriendo a la cámara. Pasó años creyendo que tenía que ganarse el amor de los demás. Nunca entendió que el amor verdadero jamás le pide a un hijo que se sacrifique para merecer ser amado. Volví a guardar la fotografía dentro de la caja. Cerré la tapa. Y la llevé hasta la chimenea. No la quemé porque los odiara. La quemé porque ya no necesitaba conservar pruebas de lo que me hicieron para recordar quién era yo. Mientras la última fotografía se convertía en cenizas, susurré las palabras que había esperado toda mi vida para decir. No soy la pieza de repuesto de nadie. Después salí de la casa. El aire de la tarde era fresco. El cielo estaba completamente despejado. Por primera vez desde que desperté en aquella cama de hospital, mi futuro ya no pertenecía a quienes me habían arrancado partes de mí. Ahora me pertenecía únicamente a mí. Y si hay algo que espero que te lleves de esta historia, es esto. Hay personas que pasarán años intentando convencerte de que tu único valor está en lo que puedes darles. No les creas. El día en que dejes de medir tu valor según el egoísmo de los demás será el día en que ellos perderán el único poder que alguna vez tuvieron sobre ti. Si alguna vez tuviste que alejarte de personas que te hicieron sentir que tu vida valía menos que la de ellas, me encantaría conocer tu historia. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si esta historia se quedó contigo, no olvides suscribirte para no perderte la siguiente.